Miriam se transfirió a nuestra escuela, y yo decidí renunciar a Adrián. Al principio, fue solo por una pequeña cosa. Después de que Miriam terminó su autopresentación, cuando el profesor de aula dudaba sobre dónde sentarla, Adrián levantó la mano y dijo: «Profesor, que se siente a mi lado». Toda la clase soltó un «boa», y luego sus miradas, intencionadas o no, se dirigieron hacia mí, curiosos por mi reacción, porque todos sabían que Adrián y yo éramos amigos de la infancia. Cada vez, después de los exámenes mensuales, cuando le pedía si quería sentarse juntos, él siempre rechazaba, diciendo que estaba acostumbrado a estar solo. Levanté la vista hacia Adrián. Él no notó mi mirada, solo estaba intercambiando una sonrisa tácita con Miriam, que estaba de pie en la tarima. Al ver esa escena, no sé por qué, de repente me sentí cansada. Capítulo 1. Después de que Miriam se sentó, el profesor de aula se fue. Era entre clases, así que, una vez que se marchó, el salón gradualmente se volvió ruidoso. Bastantes compañeros murmuraban mientras miraban en nuestra dirección, y sus ojos caían primero en Miriam, luego en Adrián a su lado, y finalmente, como si estuvieran de acuerdo, todos en mí. Bajé la cabeza y trabajé en mis ejercicios, ignorando esas miradas, hasta que Miriam terminó de ordenar sus cosas. Se giró y me sonrió dulcemente. «Isabella, ¿cuánto tiempo sin verte?». Su tono era cálido y familiar, como si los conflictos entre nosotras de hace 2 años nunca hubieran sucedido. Levanté la cabeza, sin mirar a Adrián que me echaba un vistazo, sino fijando la vista directamente en Miriam. Mi voz fue educada pero distante cuando asentí levemente y dije: «¿Cuánto tiempo sin vernos?». Y antes de que pudiera responder, volví a bajar la cabeza y continué con mis ejercicios de física. Mi falta de ganas de conversar era obvia, y como Miriam siempre fue buena para leer el ambiente, sensatamente volvió hacia adelante, dejando de lado su habitual actuación de fingir que nunca había pasado nada, esa forma en que solía hacerse la amiga de todos. Isolde, que se sentaba a mi lado, quedó atónita por el intercambio. Se veía inquieta, claramente muriéndose de ganas de cotillear, pero sonó la campana. Y además, con los implicados sentados justo delante de nosotras, ningún susurro pasaría inadvertido. Así que, cuando sonó la campana, me deslizó un pequeño papelito que decía: «¿Qué pasó?». Con solo ver la cantidad de signos de interrogación, podía darme cuenta de lo ansiosa que estaba por enterarse del chisme. Arrugué el papel en mi mano y miré hacia la fila de adelante. Adrián y Miriam tenían las cabezas juntas. Él señalaba el libro de texto de la siguiente clase y le susurraba algo, probablemente explicándole por dónde íbamos en el curso. La curva de su perfil lateral era tan suave. Adrián rara vez mostraba este tipo de paciencia. La mayoría del tiempo era frío y se irritaba fácilmente. Una vez, me perdí algunas clases por fiebre. Cuando regresé, él me explicó el avance en física, pero después de solo unos minutos, se impacientó, frunció el ceño y soltó: «Isabella, ¿por qué eres tan tonta?». Yo no era tonta, solo necesitaba que tuviera un poco de paciencia. Siempre había pensado que simplemente era una persona impaciente, pero ahora parece que no era impaciencia, solo que no tenía paciencia conmigo. Capítulo 2. Esta clase era de matemáticas, y después de su lección tendríamos autoestudio. Así que cuando estaba por terminar la clase me llamó: «Isabella, ve a mi oficina a traer esos 2 juegos de exámenes y repártelos. Esta noche los terminan y mañana por la mañana haremos el análisis de los ejercicios». Respondí con un «sí». Me levanté y salí del aula. Isolde también se levantó de golpe y pidió: «Profesor, voy con Isabella». Cuando llegamos al pasillo fuera del aula, ella recién bajó la voz para preguntarme: «Isabella, ¿qué pasa entre tú, Adrián y esa nueva estudiante transferida?». Me detuve un instante. Yo sabía que Isolde se preocupaba por mí. Al fin y al cabo, que me gustara Adrián era algo que todos sabían. Nuestras familias vivían puerta con puerta. A ojos de los adultos éramos amigos de la infancia. Yo lo quería desde niña. Adrián era una figura destacada en la escuela, guapo, con buenas notas, muy querido, y con esa personalidad despreocupada y un poco rebelde que lo hacía aún más popular. El cariño en la adolescencia es así, por más que uno trate de esconderlo con cuidado, siempre termina filtrándose por la mirada. Todos lo veían, por eso solían bromear y hacían chistes juntando mi nombre con el de Adrián. Adrián, por supuesto, también lo sabía. A veces incluso seguía la corriente de esas bromas, con comentarios inocentes que alimentaban los rumores sobre nosotros, como si existiera una complicidad tácita, una ambigüedad silenciosa, pero nunca lo habíamos hablado abiertamente. Además de que en ese momento lo más importante era estudiar. Yo tampoco entendía del todo a Adrián. Hubo un tiempo en que su actitud hacia mí fue tan tierna que me hacía dudar, pero cuando reuní el valor para preguntarle qué significaba, él se mostró frío.
cambiando de tema con naturalidad, como si todo hubiera sido un malentendido de mi parte. Yo no era alguien insistente ni pegajosa, si él era frío. Yo me contenía y me alejaba, pero cada vez que me alejaba, él volvía a acercarse. Y Sol de una vez me dijo que Adrián solo disfrutaba de la atención que yo le daba, de esos sentimientos tan evidentes, que en realidad no me quería, pero tampoco quería perderme. Yo no lo entendía bien, porque en mi mundo, querer es querer y no querer es no querer. Si quieres, aceptas, y si no quieres, rechazas claramente. Pero debo admitir que esa actitud ambigua, ni cercana ni lejana, realmente me hacía imposible decidir colocar a Adrián en la casilla de solo amigos. Lo que de verdad me dio esperanzas fue que, no hace mucho, después de un examen mensual simulado, aunque mis notas eran bastante equilibradas en todas las materias, química seguía siendo mi punto débil. Ahora estábamos por elegir entre ciencias y letras, y hace poco el profesor de aula incluso me aconsejó escoger ciencias, aunque yo prefería letras, porque quería ser diplomática, pero Adrián me dijo, Isabella, estudia ciencias. Su tono fue despreocupado, pero lo dijo como una promesa. Vamos a la misma universidad. Me quedé sorprendida en ese momento. Luego, con las orejas rojas, traté de disimular y le pregunté, ¿qué tipo de promesa es esa? Él sonrió sin responder, mirándome, y yo volví a sentirme llena de vida. Yo era como un pez, siempre que estaba a punto de morir reseca. Él me echaba un poco de agua para que siguiera viviendo, pero ahora que Miriam se había transferido aquí, supongo que ya ni siquiera querría darme esa poca agua. Suspiré, e Isolde me miró con algo de preocupación. No quería ocultarle nada. Sabía que realmente se preocupaba por mí, pero en realidad, lo que había pasado entre Miriam, Adrián y yo no era tan complicado como ella imaginaba. Capítulo 3. Miriam fue compañera mía y de Adrián en la secundaria. Llegó a nuestra clase en segundo año, porque a su padre lo trasladaron por trabajo. En ese entonces, en nuestra clase las chicas ya tenían sus grupos fijos, y como Miriam era muy bonita, al principio le costó un poco integrarse. Yo tenía buena relación con todos en el salón, era sociable, fácil de tratar, además de tener buenas notas. Así que Miriam se acercó a mí, su asiento quedaba detrás del mío, separado por un pasillo. Un día por la mañana no había tenido tiempo de desayunar, y después del autoestudio matutino estaba muerta de hambre. Así que le pregunté a mi compañera de mesa si tenía algo para comer. Miriam, no sé cómo, lo escuchó y me pasó su pan, sonriendo con los ojos entrecerrados. Por casualidad compré uno de más esta mañana. Tómalo tú. Me sentí un poco apenada, pero luego ella empezó a hablarme con esa apariencia inofensiva, preguntando algunas cosas, y yo siempre le respondía con paciencia. Después, en las actividades, la llevaba conmigo, y así poco a poco fue integrándose a mi grupo de amigas. Y entonces conoció a Adrián. En esa época, lo mío con Adrián podía considerarse una verdadera relación de amigos de la infancia, aunque, como ahora, nada estaba dicho abiertamente. Adrián no era entonces esa persona que se alejaba y acercaba según le diera la gana. Cuando faltaba a clases para ir al cibercafé a jugar videojuegos, me traía de regreso brochetas fritas de mi puesto favorito. Me ayudaba a cubrirme para que pudiera escaparme con amigas a un concierto del cantante que me gustaba. Una vez me torcí el tobillo en la clase de educación física, y durante días fue él quien me cargó a la escuela y de regreso a casa. Y también me acompañó en la rehabilitación, en esos innumerables momentos en que pensaba que no quería seguir en esa relación ambigua con él. Siempre aparecía un recuerdo de esos, un pequeño fragmento luminoso que me devolvía fuerzas, haciéndome creer que mi enamoramiento ingenuo aún podía tener un giro favorable. El punto de inflexión en mi relación con Adrián comenzó, probablemente, con la llegada de Miriam a nuestra secundaria. Como desde pequeña Miriam había tenido que mudarse constantemente por el trabajo de su padre. Era mucho más hábil socialmente que las chicas de su edad. Además, era muy buena leyendo a la gente, así que pronto la consideré una amiga. Como yo y Adrián solíamos estar juntos, ella también se acercó rápido a él, pero cuando los tres íbamos juntos, ella casi no hablaba, solía quedarse en silencio escuchando, con esa apariencia inofensiva. Yo nunca me di cuenta, solo cuando estaba a solas conmigo. Las conversaciones terminaban, de un modo u otro, siempre girando alrededor de Adrián, sus gustos, sus anécdotas embarazosas, sus estados de ánimo. Yo conocía tanto a Adrián, que a través de mí, Miriam lo llegó a conocer a fondo, incluso sin convivir demasiado con él. Incluso me hacía bromas como lo haría una buena amiga, burlándose de esos pequeños gestos con los que dejaba ver mi interés por Adrián. Lo que pasó después no tiene mucho misterio. Cuando salió la nueva película de un actor que le gustaba a Adrián, lo invité a verla conmigo. Me dijo que estaba ocupado. Más tarde,
Unas amigas me arrastraron a ir de compras, y por casualidad, al pasar frente al cine, vi a Adrián y Miriam saliendo juntos. Después de la función, no era el mismo silencio de cuando íbamos los tres. Miriam sonreía radiante, y Adrián, con una expresión que parecía suave, charlaba animadamente con ella, gesticulando mientras seguramente comentaban la trama de la película. Nunca había visto a Miriam, siempre tan callada, mostrar un lado tan activo y alegre, y jamás habría imaginado que, a mis espaldas, ella y Adrián se hubieran vuelto tan cercanos. Me quedé petrificada en ese momento, sin tiempo siquiera de esconderme, hasta que Miriam y Adrián levantaron la cabeza y me vieron. El rostro de Miriam se tensó un instante, mostrando una leve incomodidad, pero enseguida se recompuso, saludándome con su sonrisa habitual. En cambio Adrián, tratando inútilmente de disimular, me explicó: Miri también gusta de este actor. ¿No eras tú quien no lo soportaba? Por eso vine con Miriam a ver la película. Miri, qué apelativo tan íntimo. Mi mirada se deslizó de su rostro hacia Miriam, que estaba detrás de él. Me detuve un instante en la expresión forzada de ella, pero no la delaté, porque recordaba que cuando le había mencionado a Miriam que ese era el actor favorito de Adrián, ella me había preguntado con extrañeza quién era, si había interpretado algún papel famoso. Tampoco había mucho más que decir. Ella, aunque sabía que a mí me gustaba Adrián, se valió de mí para acercarse a él, para obtener la información que quería. Pero como entre Adrián y yo no había nada definido, lo que ella hiciera era su libertad, solo que a mí me desagradó profundamente su manipulación. Yo no era ninguna ingenua, así que con el tiempo me fui distanciando, dejé de salir con ella. Empecé a mostrarme fría. En realidad nunca hablé mal de ella con nadie, simplemente evitaba los lugares donde estaba Miriam, y como las amigas que la trataban era gracias a mí que la habían aceptado. Al cabo de unas veces en que yo no aparecí, aunque no entendieran bien qué había pasado, dejaron también de invitarla. Ella es buena, muy dulce, habla con mucha consideración, pero no sé por qué. Hay algo extraño en ella. Siempre me da la sensación de que no es sincera. Isabella, ¿no eras tú quien antes la trataba tan bien? Le llevabas desayuno, le pasabas la tarea, le explicabas los ejercicios. ¿Por qué ahora te apartas? Negaba con la cabeza, esquivando el tema. Yo creía tener buena educación, y no me gustaba hablar mal de alguien a sus espaldas. No era propio de una persona recta. Lo que nunca imaginé fue que un día Adrián vendría a defenderla. Me miró con frialdad y decepción contenida, y me preguntó con voz dura: Isabella, ¿eres tú la que está liderando el aislamiento contra Miriam? Aunque lo formuló como una pregunta, la certeza en su tono ya me había condenado, transformando la duda en acusación. Me sentí desconcertada, pero como siempre tuve buen carácter, soporté y le pregunté con calma: ¿por qué piensas eso? Él replicó: entonces, ¿por qué tú y las de tu alrededor ya no la tratan? Supongo que intentaba ser lo más diplomático posible. No sabía lo que Miriam le había dicho, pero mi rabia acumulada estalló de golpe. Lo miré fijamente y le respondí con frialdad, porque desprecio su forma de ser. Lo que siguió fueron discusiones que ya ni recuerdo, con Adrián insistiendo en convencerme de que Miriam era una buena chica y que no debía tener prejuicios contra ella. Ese fue el comienzo de los conflictos. Más tarde Miriam incluso vino a pedirme disculpas, pero sus disculpas sonaban más a un alarde disfrazado, a una demostración de triunfo. Yo veía la satisfacción escondida bajo su sonrisa de aparente arrepentimiento. Abracé mis libros, la empujé suavemente y le dije con frialdad: no me estorbes. En realidad no usé mucha fuerza, pero ella tropezó como si hubiera perdido el equilibrio, y terminó golpeándose fuerte contra la pared de atrás. Con los ojos enrojecidos, me preguntó: Isabella, ¿de verdad me odias tanto? No alcancé a responder cuando alguien me tiró bruscamente desde atrás. Casi me caigo por el impulso, y al voltear vi que era Adrián. Me miraba con frialdad, como si defendiera a Miriam. Ella ya se disculpó sinceramente. ¿Qué más quieres? Hizo una pausa y añadió: además, en realidad no ha hecho nada malo. Su mano apretaba mi muñeca con tanta fuerza que me dolía. Los libros que abrazaba cayeron al suelo, golpeándome los pies y haciéndome daño. Miriam, con gesto nervioso, tiraba de la manga de Adrián, rogándole que no discutiera conmigo por su culpa. Esa falsedad. Yo, joven e impulsiva como era, con las lágrimas a punto de brotar de mis ojos, aún me negaba a llorar. La miré con frialdad y le solté sin piedad: Miriam, me das asco. Luego giré hacia Adrián y añadí: Adrián, eres un tonto. No sabía exactamente cómo Miriam se mostraba en privado frente a él, pero podía imaginarlo. Como sabía todo de Adrián gracias a mí, siempre lograba agradarle, coincidir, casualmente, con sus gustos y mostrar una supuesta complicidad perfecta. Adrián tomaba esas coincidencias como destino,
y así nació su interés por ella. Aunque más tarde intenté explicarle que todo eso no era más que información que Miriam había sacado de mí, Adrián solo pensaba que yo estaba celosa. Miriam, en su corazón, era la chica con la imagen perfecta. Después de eso, Adrián y yo entramos en una guerra fría. Mientras él y Miriam se volvían cada vez más cercanos, todas esas complicidades que antes compartía con él, fueron reemplazadas por Miriam. Él la acompañaba a estudiar, iban juntos a exposiciones, y hasta la llevó a nuestro refugio secreto. Un día abrí la puerta de la azotea y los vi, sentados lado a lado, mirando el cielo mientras comían helado. Esa era la complicidad que antes había sido nuestra. Después, dejamos de hablarnos. Recuerdo que durante mucho tiempo, Adrián y yo no cruzamos ni una sola palabra. Hasta que, a mediados del tercer año de secundaria, Miriam volvió a su ciudad de origen para presentar los exámenes de ingreso a la preparatoria. Ya no sé quién se dio primero, pero el tiempo siempre termina por suavizar muchas cosas. Y la distancia también. Poco a poco, Adrián y yo nos reconciliamos. Aunque el espejo tenía grietas, ambos fingíamos no verlas. Miriam dejó de ser mencionada, hasta el punto de convertirse en un tabú. Hasta hoy, que Miriam volvió a aparecer en el mundo de Adrián y en el mío. Capítulo 4. Antes de entrar al salón con los exámenes, le advertí a Isolde, son solo viejas historias. No las cuentes afuera. No quiero más problemas. En realidad, eran cosas pequeñas. Si lo dijera, parecería que soy rencorosa y mezquina, guardando esas nimiedades hasta hoy. Pero es como tragar por error una mosca viva al comer. Solo yo sé lo asqueroso que se siente. Pero estaba claro que Miriam no tenía la intención de marcar distancia conmigo. La verdad, nunca logré entenderla del todo. Incluso cuando nuestra relación estaba en su peor momento. Si nos cruzábamos en la calle, ella aún era capaz de fingir normalidad y sonreír al saludarme. Cuando había mucha gente, incluso se acercaba a preguntar, ¿de qué están hablando? A veces traía dulces o bocadillos a clase para repartir, y tampoco evitaba darme, preguntando entre la multitud, Isabella, ¿quieres? No importaba lo fría que yo fuera con ella. Siempre mostraba ese aire de grandeza, como si no se rebajara a pelear conmigo. Mis mejores amigas, aunque sin entender nada, me aconsejaban, Isabella, aprende de ella. No sabemos qué pasó, pero te digo, en el futuro el mundo será de gente así, comparada con tu manera de poner cara seria y mantener a los demás a distancia. Ella parece tan tolerante, tan generosa, tan amable. No es raro que Adrián la vea como inocente. Mira qué magnánima parece. Yo no podía imitar eso. La madurez y la astucia tendría tiempo de sobra para aprenderlas al crecer. Ahora, solo quería ser una joven clara en sus afectos y rechazos. A veces, al mirar ese rostro sonriente de Miriam, no podía evitar preguntarme, ¿no se cansa de fingir? Ahora era igual. Yo estaba inclinada sobre la hoja de matemáticas, cuando de pronto ella se volvió con la suya, señalando una pregunta de opción múltiple. Con voz suave, me dijo, Isabella, ¿puedes explicarme cómo resolver esto? Me quedé quieta un momento y alcé la vista hacia su rostro. Era bonita, con una sonrisa dulce y aparentemente inofensiva. Si no supiera de esas puñaladas que me dio por la espalda, quizás también me caería bien. Ella me devolvió la mirada con ternura, aunque mi silencio prolongado la incomodó, y entonces me llamó en tono suave, con cierta duda, Isabella. Adrián, a su lado, lanzó una mirada disimulada hacia mí, como preocupado de que yo la maltratara. De repente sonreí y dije, que te lo explique Adrián. Él también es bueno en matemáticas. ¿Para qué buscar lejos teniendo tan cerca? La mirada de Miriam se ensombreció un poco. Bajó la voz para preguntar, ¿todavía estás molesta conmigo, verdad? No respondí. Más tarde, en el primer descanso de autoestudio, mientras ella salía no sé a dónde, Adrián se volvió hacia mí. No lo hizo de manera evidente, solo me dijo, Isabella, ella ya se está humillando para reconciliarse contigo. ¿Por qué sigues tratándola mal? Ella realmente te aprecia, quiere ser tu amiga. ¿No puedes ser más generosa? No lo entiendo. ¿Vale la pena guardar rencor por algo de hace 2 años? Al fin y al cabo, todo fue solo una película que vi con ella. Suspiré. Hasta hoy, después de todo lo que le había explicado, él seguía pensando que se trataba solo de esa película. Yo no soy rencorosa. Muchos amigos dicen que soy relajada y despreocupada. No sé si, visto desde fuera, realmente parezca que soy yo la que guarda resentimiento. Pero lo que no sabía era cómo hacer que Adrián entendiera que no se trataba de una simple película. Quizá yo no sea malintencionada, pero también tengo mis límites y principios. No soy una tonta que, después de ser traicionada una vez, vuelve a ofrecer el corazón en bandeja para ser apuñalada otra vez. Eso no sería generosidad, sería ser una estúpida. Si no podía ganarle, al menos podía evitarla.
pero la mirada de Adrián era fría y decepcionada, claramente poniéndose del lado de Miriam. Ella ya ha intentado tanto hacer las paces contigo, y tú todavía así, incomprensible. Aunque no lo dijera en voz alta, sabía que era lo que pensaba. Comparada con mi dureza, Miriam parecía tan inocente y magnánima. Bajé la cabeza, sin querer seguir viéndolo, y le respondí con voz calma: no me faltan amigos. Él suspiró, como decepcionado, y dijo: siempre eres así. Quise preguntarle qué quería decir con eso de así, pero Miriam ya había regresado sonriendo. Preferí ignorarlo. Bajé de nuevo la cabeza. Adrián se giró hacia adelante y no volvió a hablar. Capítulo 5. Isolde dijo que yo era demasiado ingenua. Apenas había pasado una tarde y 2 horas de autoestudio por la noche, y ya había visto con claridad las tácticas de Miriam. Dios mío, esa pretenciosa coqueta con mañas. Sus métodos son realmente repugnantes. ¿Acaso no sabe lo que hizo a tus espaldas? ¿No sabe de tu desprecio y de qué no quieres tratarla? Pero igual, delante de Adrián, insiste en mostrarse amable contigo, en hacérsela débil, en pegar su cara sonriente a tu frialdad. ¿Por qué? ¿Es masoquista? Por supuesto que no. Es porque te conoce bien, sabe que no la vas a responder. Y mientras más se muestre tierna y generosa, más quedarás tú como la rencorosa y la irracional. Hay que admitirlo, aunque sus métodos no sean brillantes, funcionan. Isolde hablaba con un tono dramático, mirándome con esa expresión de frustración, como si le doliera verme tan pasiva. Ese truco solo funciona con alguien de tu carácter. Isabella, hazme caso, tienes que derrotar la magia con magia. Le di el último trozo de mi pastel de salsa a Isolde y le pregunté qué magia. Ella, mascando y murmurando, soltó una risita fría. ¿No se hace la generosa y la tierna? Fingir de frente y traicionar por detrás. ¿Quién no sabe hacerlo? Solo acepta su amabilidad y su debilidad. Trátala con cordialidad. Es teatro. Nada más. ¿Quién no sabe actuar? Me quedé pensativa. Los padres de Isolde se habían divorciado muy temprano. Ella se quedó con su padre. Luego él volvió a casarse, y la madrastra tuvo 2 hijos más. En esa familia de 4, cada día era un drama de intrigas domésticas. Así que esas tácticas de competencia por atención, para ella no eran nada nuevo. En realidad, entendía lo que decía. Pero, ¿cómo explicarlo? Me gustaba Adrián. Sí, y por eso estaba dispuesta a hacer algunas tonterías. Pero usar artimañas para pelear contra otra chica y arrancarle un poco de afecto o atención de él, eso era otra cosa. No estaba dispuesta a hacerlo. Yo quería a Adrián. Pero esa clase de lucha sucia no entraba en mi definición de querer. Piénsalo, insistió Isolde. Adrián está así solo porque Miriam lo tiene engañado. ¿De verdad quieres entregar sin más a la persona que llevas queriendo tantos años? ¿A la chica que más detestas? Si ahora no haces nada y simplemente te rindes, eso sí que es frustrante. Y te lo aseguro, cuando un día vayas a beber en la boda de Adrián y Miriam, te arrepentirás de no haber hecho nada ahora, por orgullo y dignidad. Isabella, soy tu amiga, y aunque me alegra tu orgullo, igual tengo que advertirte, si quieres conseguir el amor, a veces hay que agachar la cabeza, ceder y soportar agravios. Guardé silencio, recordando aquel verano en que Adrián, con la pierna escayolada, me cargaba en su espalda, subía y bajaba conmigo escalón por escalón, con cuidado. El sudor caía sobre los grises peldaños de cemento, y yo lloraba de conmovida, mientras él reía y me decía: Isabella, no te quedes ahí sin hacer nada. Ve contando cuántos escalones subo contigo. Nuestra clase estaba en el 6º piso. 24 escalones por piso. Me llevó a cuestas durante 10 días. 880 escalones en total. Y todo ese largo tiempo de nuestra amistad de infancia. Entregarlo así, de buenas a primeras. La verdad, no me resignaba. Dije: está bien. Entonces usemos la magia para derrotar la magia. Esa fue la última vez que intenté luchar por Adrián, dejando de lado mi orgullo y mi dignidad, usando la forma que más despreciaba, solo para dar un final sin arrepentimientos a estos largos años en los que lo había querido. Así que al día siguiente, cuando Miriam se volvió con un pan en la mano y me preguntó con voz suave: Isabella, ¿otra vez no desayunaste? Tengo un pan, ¿quieres? Me detuve un instante, tomé el pan de su mano y le sonreí levemente, amistosa y agradecida. Gracias. Justo tenía un poco de hambre. Ella se quedó un poco sorprendida, con la mano de repente vacía. Mientras le sonreía, mordí con fuerza su desayuno. Sabía que ella solo me lo había preguntado por compromiso, porque en realidad era su propio desayuno. Tal vez pensaba que yo iba a rechazarla de plano, pero, por lo visto, ahora se quedaría con hambre toda la mañana. La sonrisa que siempre llevaba en el rostro se congeló un instante, antes de recomponerse como de costumbre. Sin embargo, en el fondo de su mirada había un brillo inquisitivo,
como si intentara adivinar la razón de mi repentino cambio. Bajé la vista. Adrián, que estaba a su lado, en cambio sonrió y bromeó conmigo. Pareces un lobo hambriento atacando la presa. Yo también sonreí. Es que tenía mucha hambre. Gracias a la compañera Miriam. Fue realmente como recibir carbón en medio de la nieve. Y con esa sola frase, supe que la disputa y el malestar que Adrián y yo habíamos tenido la noche anterior por culpa de Miriam desaparecieron por completo en ese instante. Miriam sonrió, pero no dijo ni una palabra, y se volvió hacia adelante. Capítulo 6. Cualquier cosa, mientras tenga un comienzo. Parece que después ya no es tan difícil de hacer. Yo también empecé a actuar. Interpretar el papel de la compañera amistosa con la nueva estudiante en el pupitre de atrás no era tan complicado. Aceptaba todas las muestras de amabilidad de Miriam hacia mí, la comida que me daba, el agua que, especialmente, compraba para mí. Todo lo aceptaba y le agradecía con cortesía. A veces venía a preguntarme algo, y yo con paciencia y una sonrisa amable le contestaba. Adrián, por supuesto, estaba encantado con la situación. Parecía incluso feliz con mi cambio, y me dijo sonriendo, Isabella, pareces más madura. Yo solo sonreí sin responder. Esta vez Adrián y yo no discutimos por Miriam. Al menos manteníamos una fachada de paz. Tal vez al notar que esa estrategia no tenía mucho efecto en mí, la cara sonriente de Miriam dejó de ser tan entusiasta y frecuente. Ambas lo sabíamos. Pero delante de Adrián seguíamos representando una farsa. Pero en realidad, me parecía bastante aburrido decir cosas con tono sarcástico que ni yo misma podía tomar en serio. Aparentar una amistad eterna y armoniosa con alguien que en el fondo me desagradaba al extremo, eso no era yo. A mí me gusta ser directa, no dar rodeos, y mucho menos perder tiempo con personas o asuntos que me resultan insoportables. Me sentía cansada. La primera vez que me pareció que la situación empezaba a ser ridícula fue en la segunda semana. Para entonces Miriam ya había encontrado nuevas formas de provocarme. Como ella y Adrián compartían pupitre, mostrar cierta intimidad frente a mí era algo muy fácil. Por ejemplo, pedirle a Adrián que le cortara la etiqueta de la ropa en la espalda, y yo podía ver el cuello blanco y delicado de ella mientras inclinaba la cabeza, junto con el rubor en el rostro de Adrián. O a veces, durante el estudio independiente, susurraban y se sonreían con complicidad. O también cuando Adrián le compraba pastelitos en la entrada de la escuela, y ella se giraba a propósito hacia mí con una sonrisa insinuante para decir, Isabella, este es un pastel de dátiles que Adrián me compró. Compró demasiados y no puedo acabarlos. Sería una pena desperdiciarlos. ¿Quieres uno? Yo la miraba fijamente hasta que no soportaba y desviaba la mirada, dándose la vuelta con prudencia. Bajé la cabeza a mirar las fórmulas en el libro, pero no lograba concentrarme. Cerré los ojos y dejé la mente en blanco, hasta que finalmente me tumbé en el pupitre, dispuesta a dormir 10 minutos. Me despertó el ruido del regreso de Adrián. Venía de jugar al baloncesto con unos compañeros y, al parecer, se había lavado la cabeza en el lavamanos. El cabello aún estaba mojado. Se lo peinó hacia atrás con la mano, haciendo que sus facciones se vieran más marcadas. Algunas gotas de agua cayeron sobre mí, y medio adormilada lo miré. Él me devolvió una sonrisa. Puso una botella de yogur en mi mesa y dijo sonriendo, fui a la tienda y justo vi que quedaban. Tú siempre te quejas de que no lo encuentras. No, tuve que correr bastante lejos. ¿Cómo vas a agradecerme? No le respondí. Miré la botella de yogur. Era de ese sabor que tanto me gusta y que es muy difícil de conseguir. El yogur acababa de salir del refrigerador, con gotas frías resbalando por el envase. Lo tomé con la mano y el frío se extendió desde la palma hasta todo mi cuerpo. Al levantar la vista, vi como la mirada gélida de Miriam se deslizaba, indiferente, de la botella hacia mi cara. Me miró sin expresión y luego apartó la vista, como si no hubiera visto nada. Era la primera vez que no veía esa sonrisa falsa, su marca registrada, en su rostro. No sé qué pensaba Miriam, pero lo que yo pensaba, sin duda, no era lo mismo que ella. Me sentía cansada. Adrián siempre era así. Esa botella de yogur que me compró era igual al pastel de dátiles que le compró a Miriam. Usaba esas cosas para provocar altibajos en nuestros sentimientos. ¿Realmente le gusto yo o le gusta a Miriam? Si le gusto yo, ¿por qué trata tan bien a Miriam? Pero si le gusta a Miriam, entonces ¿por qué fue tan lejos solo para comprarme el sabor de yogur que me encanta? Antes, yo sin duda le habría dado vueltas a esas preguntas, interpretando una y otra vez el comportamiento de Adrián, y con tal de conservar su cariño, habría competido con Miriam, esforzándome más por agradar a Adrián. Pero ahora no. Lo único en lo que pienso ahora es en Adrián. Él parece gustarle a Miriam, pero a la vez hace cosas que continuamente me llevan a malinterpretarlo. Si él no actuara así tan seguido, si fuera franco y mostrara abiertamente que quiere a Miriam,
Yo ya habría soltado todo con naturalidad y les habría deseado felicidad sonriendo. No puedo evitar preguntarme, Adrián, ¿realmente no sabe de estas corrientes subterráneas que se desatan entre Miriam y yo por su culpa? ¿O lo sabe, y simplemente se divierte con ello, viéndonos a Miriam y a mí pelear por él, usando tácticas ambiguas que nos enredan, y a la vez riéndose de nosotras como si fuéramos su entretenimiento? Es como un emperador antiguo que equilibra a sus ministros poderosos, no conviene que uno acapare todo. Hay que manipular para mantener el balance. Le das un dátil a este, le das un palo a aquel, y luego le vuelves a dar un dátil a este y un palo a aquel. Mirar cómo estas dos personas pelean por el dátil que tiene en la mano. Miriam es guapa, yo soy lista. Dos chicas que a los ojos de otros parecen excelentes y que compiten por él. ¿No debe sentirse muy satisfecho por dentro? Recuerdo cuando Miriam se fue en tercer año y yo ya había decidido dejar de prestarle atención a Adrián. Al menos dejar de gustarme. Pero justo entonces él volvió a mostrarse tan atento conmigo. Los boniatos y los polos de verano. El melón helado en verano. Atender el servicio por mí. Luego ponerse delante de mí con su sonrisa guapa y perezosa y preguntarme, ¿sigues enfadada conmigo? Más tarde, un matón de otra escuela no dejaba de acosarme. Fue él quien solucionó el asunto. Enfrentándose a 6 a la vez. Volvió con la comisura de los labios sangrando. Pero ganó. En ese momento vacilé, aunque no volví con él. Sin embargo, eso no le importó. Todos los días me seguía para ir y volver del colegio, protegiéndome, temeroso de que aquel chico regresara con gente para tenderme una trampa. La luz del atardecer alargaba su sombra, y él me seguía a una distancia ni muy cerca ni muy lejos. Su sombra estaba pisando la mía, y yo iba pisándola paso a paso, y así terminé ablandándome, pero ahora me siento agotada. Hemos crecido juntos. No quiero convertirme en alguien que le atribuya tanta maldad a sus actos, transformando a los dos en recuerdos que ya no reconozco. El cariño de Adrián es ese dátil, usa ese dátil como cebo, haciéndome, como a un pez en la orilla, luchar y luchar una vez más por ver si esta vez, ¿qué tal si doy un brinco más, y caigo en el agua? Capítulo 7. La guillotina del destino cayó mucho antes de lo que yo había imaginado. Tal vez el cielo también quiso ayudarme a decidir. Justo en ese momento en el que yo dudaba y luchaba internamente, ocurrió una cosa muy pequeña. Era un día completamente ordinario. Una clase de educación física muy normal. Miriam llevaba zapatos nuevos, y al terminar de correr una vuelta, la parte trasera de su pie se le había rozado hasta sacar la piel. Para colmo, la correa de sus sandalias se rompió. Ese día, justo el profesor de matemáticas me había buscado para algo, así que cuando llegué corriendo a la pista, lo que vi fue a Miriam sentada sobre una barandilla. En sus pies llevaba los zapatos de Adrián. Más exactamente, los zapatos que yo le había regalado a Adrián. No sé por qué a los chicos les gusta tanto esa marca de zapatos. Yo había ahorrado durante mucho tiempo, y la noche anterior incluso había hecho fila con una tienda llena de gente, llevando una pequeña carpa para dormir en la puerta, con tal de conseguir ese modelo que tanto le gustaba. Todavía recuerdo lo que pensaba al salir del centro comercial con la bolsa en brazos. Satisfecha, imaginaba la cara de sorpresa de Adrián al recibir los zapatos. Pensaba en lo brillante que sería su sonrisa. Pensaba en si llegaría a creer que yo era especial. Pensaba en si cada vez que se los pusiera se acordaría de mí. Ese día llovía a cántaros. Yo sostenía un paraguas con una mano y con la otra abrazaba la caja contra mi pecho, temerosa de que se mojara. Al cruzar un paso de peatones, una moto eléctrica vino de golpe. Me atropelló y me arrastró más de 1 metro por el suelo embarrado y lleno de agua. Y aún en medio del mareo, mi primer reflejo fue mirar la caja de zapatos en mis brazos. El costado de mi brazo quedó con heridas enormes, todo mi cuerpo lleno de raspones, pero la caja estaba intacta, protegida firmemente en mi pecho. Cuando por fin me tranquilicé, recién entonces sentí el dolor por todo el cuerpo. Las piernas me dolían tanto que no podía ni ponerme de pie, y con la cabeza dando vueltas. Fue un transeúnte amable quien me llevó hasta una cafetería al borde de la calle, donde descansé un buen rato antes de recuperarme. Más tarde, cuando finalmente entregué esos zapatos a Adrián, ya me había arreglado y limpiado las huellas del accidente. Él no vio mis heridas, y como yo había imaginado, se alegró muchísimo. Sonrió radiante y me prometió que cuidaría bien de los zapatos. Pero ahora, allí estaban, convertidos en basura sin valor bajo los pies de Miriam. Sus talones se hundían completamente en ellos. Como le quedaban grandes, arrastraba los pies y golpeaba con fuerza la barandilla de hierro, produciendo un sonido hueco. No sé si lo hacía porque le gustaba el sonido, o porque sabía que esos zapatos eran mi regalo para Adrián y quería probar cómo reaccionaba él. Pero viendo lo insistente que era, sin importarle el dolor, creo que era lo segundo. Cuando terminó de golpear, quizás aburrida, empezó a jugar, pisando con un pie sobre el otro. Adrián estaba sentado no muy lejos,
con una mano sosteniendo pegamento y con la otra la sandalia rota de Miriam, inclinado con paciencia para pegar la correa. Al oír el ruido, levantó la cabeza y la miró. Solo sonrió con ternura y resignación. Fue en ese instante, como si una cortina se descorriera, que el problema que me había atormentado tanto tiempo tuvo por fin una respuesta. Isolde una vez me dijo que si en ese momento renunciaba, en el futuro, cuando asistiera a la boda de Adrián y Miriam, me arrepentiría por no haber hecho nada por orgullo y dignidad. Me dijo que para obtener el amor, había que agachar la cabeza, ceder, soportar agravios. Pero olvidó decir algo: si esa persona realmente siente aunque sea un poco por ti, nunca te dejará rebajarte, ceder ni sufrir humillaciones. Lo que significaban para mí esas ambigüedades y ternuras de Adrián aún no lo comprendo, pero ya no quiero seguir interpretando ni especulando sin descanso. Mi sentimiento era como esos zapatos que en ese momento Miriam pisaba con el pie, no era algo valorado. No me importaba que Miriam destrozara así los zapatos. De pronto entendí que si un regalo no es valorado, solo significa que la persona que lo dio no es importante. Me quedé sola, de pie, en silencio. Pensé que me enojaría, que sentiría rabia, pero no sé por qué mi interior estaba extremadamente en paz. Cuando Adrián se arrodilló a medias frente a Miriam para que ella se probara la sandalia que él le había pegado, incluso esbocé una ligera sonrisa. Luego me di la vuelta y me fui, silenciosamente, como una brisa que pasa sin ruido. Había leído en internet una frase que venía a decir: en ese instante se desató un tsunami en mi interior, pero me quedé en silencio, sin que nadie lo supiera. Nadie lo supo. En ese momento, por fin tomé una decisión. Mientras que mi cariño por Adrián era algo conocido por todos, mi renuncia a él fue algo hecho en absoluto silencio. Después de la clase de educación física, los compañeros regresaron poco a poco al aula y yo me senté en mi sitio, escribiendo el examen en calma. Miriam y Adrián volvieron juntos. Al verme sentada en mi pupitre se mostraron un poco extrañados. Miriam fue la primera en hablar. Isabella, ¿no fuiste a la clase de gimnasia? Le sonreí con cortesía, manteniendo la distancia. La tutora me llamó por algo. Cuando terminamos ya casi era hora de volver y me fui directo al aula. Se quedó un instante en blanco. Comparado con la cordialidad fingida que habíamos mostrado hasta ahora, mi actitud hacia ella era una calma completamente distinta, como quien trata con una compañera cualquiera, educada, distante. Pronto ella captó la diferencia y, sonriendo, siguió hablando. Qué pena. Hoy se me rompió la sandalia y fue Adrián quien la pegó con pegamento. Hizo una mueca de molestia. No sé si aguantará hasta que termine la jornada. Sonreí con tranquilidad y bromeé. Si no estás segura, puedes pedirle a Adrián que te la lleve. Así le das una oportunidad para ser tu guardián. Esta vez se quedó realmente atónita. No comprendía del todo el sentido de mi frase. Miré con naturalidad hacia ella y mi mirada rozó el rostro de Adrián que estaba al lado. Sostenía una botella de agua mineral y, al oír mi comentario, frunció el ceño en un gesto muy rápido. Le sonreí cortésmente y volví a bajar la vista para seguir con mi examen. Antes de que sonara la última campana, Adrián no se ofreció a ser ese guardián. Se volvió hacia mí y preguntó: Isabella, cerca del colegio abrieron un puesto nuevo de fideos picantes y ácidos. ¿No es tu favorito? ¿Quieres que vayamos juntos? Miriam quedó sorprendidísima. Su mirada se dirigió hacia nosotros. Apretó los labios, pero no dijo nada. Adrián parecía seguro de sí. Yo hice una pausa fingiendo pensar y luego respondí con una sonrisa disculpándome. He quedado con Isolde para comer rollitos de arroz. Ve tú solo o con otra persona. Probablemente no esperaba que le rechazara. La antigua Isabella habría aceptado encantada cualquier invitación suya. Yo no iba a rehusarlo por Isolde. Si antes su gesto solo fue un ceño fruncido, ahora la confusión en su rostro era genuina. Me miró intensamente, como si quisiera leer mi corazón y saber qué pensaba. Movió los labios. Miró a Miriam al lado y se contuvo. Luego sonrió y, con suavidad, dijo: Está bien, si tienes planes. No voy. En realidad no me gusta mucho ese sitio. Cuando quieras ir, la próxima vez te acompaño. Palabras tan sugerentes y ambiguas. Pero ahora ya no conseguían mover las cuerdas de mi corazón. Creo que ya no me perderé más en ese mar inconstante. Le sonreí y volví a bajar la cabeza para seguir con mis ejercicios. ¿Qué es el verdadero abandono? No es la Guerra Fría. No es dejar de verse hasta que la relación muere, ni separarse con un portazo y no volver jamás. Es que mi trato hacia ti siga igual. Hablo contigo con amabilidad. No te hago escenas. No siento celos de tus relaciones con otros. E incluso hago bromas sobre ti con otras personas. Ni siquiera te darás cuenta de cuando me fui alejando de ti. Ser simplemente una amiga, como una compañera cualquiera, sin sobresaltos emocionales. Eso, para mí, es el verdadero abandono. Capítulo 8.
Después de rechazar varias veces más las invitaciones de Adrián, al fin me envió un mensaje. Isabella, ¿estás enfadada? Cuando lo vi, ya había pasado mucho tiempo. Eso en el pasado jamás habría ocurrido. Todo lo de Adrián siempre estaba en primer lugar para mí. Antes, al chatear con él, yo siempre respondía al instante, e incluso dejaba un tema pendiente en la conversación para que pudiera contestar y no se acabara tan pronto. Y él, con su desgana, ignoraba mis intenciones. Era él quien me buscaba primero, pero después de que yo le respondiera, podía quedarme una noche entera mirando el móvil sin recibir un solo mensaje suyo. Sonreí y le contesté, ¿te lo imaginas? ¿Por qué habría de estar enojada? Esta vez sí respondió al instante, con una pregunta cautelosa, ¿es por Miriam? Ahí sí me reí de verdad. ¿Ves? En realidad, lo entiende todo perfectamente. Cerré el móvil sin responderle más. Al día siguiente, al verlo en el aula, seguí actuando como si nada. Sonreí, hablé, resolví el examen con calma. Todo exactamente igual que siempre, sin la menor diferencia. Ni siquiera si quisiera buscar un motivo para discutir, lo encontraría. Adrián me miraba con palabras atascadas en la garganta. Incluso Miriam parecía desconcertada y, por un tiempo raro, dejó de montar su teatro delante de mí, porque si yo ya no respondía, todo su espectáculo era en vano. Golpear el algodón con los puños. Al final, no sirve de nada. Y si no sirve, dejas de hacerlo. Así que, ya ves, cuando realmente no te importa, es cuando ganas. Esa calma aparente se rompió cuando salió la lista de la división entre ciencias y letras. Yo escogí letras. Lo sorprendente, y a la vez no tanto, fue lo de Miriam. Su rendimiento en ciencias siempre había sido pésimo, pero probablemente con tal de quedarse en nuestra clase y seguir siendo compañera de pupitre de Adrián, eligió ciencias. En ese momento empecé a verla de otra manera. Para ser sincera, siempre la había considerado una persona calculadora, astuta y falsa. Jamás habría pensado que, por Adrián, ella también entregaba un corazón absolutamente sincero. Quizá, justamente por ser demasiado sincera, alguien tan hábil en lo social como ella no llegó a ver realmente a Adrián. Cuando Adrián vino hacia mí con el rostro sombrío, yo ya estaba preparada. Golpeó mi mesa con los nudillos y dijo, Isabella, ven conmigo. Tal vez esa sería nuestra última conversación honesta. Me levanté y lo seguí afuera. Era extraño. En teoría solo se trataba de que alguien a quien él no quería de verdad hubiera elegido letras, y no ciencias como él deseaba. Pero su reacción parecía la de alguien traicionado, con una rabia real, como si de verdad le importara, como si realmente me quisiera. Me miraba reprimiendo la furia y preguntó, ¿por qué? ¿Acaso no habíamos quedado en esto? Sonreí con indiferencia y respondí con otra pregunta. ¿Cuándo lo acordamos? Sí, aquella vez se lo mencionó con total ligereza, y yo solo me sonrojé tímidamente. Fue al ver mi expresión feliz cuando se convenció de que nunca me apartaría de su lado. Se atragantó de rabia por mis palabras. Luego me miró con certeza, ya no como una pregunta, sino afirmando, ¿estás enfadada? Lo decía como si estuviera celosa. Lo interrumpí, mirándolo fijamente a los ojos, con seriedad y franqueza, y le dije, Adrián, de verdad no estoy enfadada. En sus ojos pasó fugazmente una sombra de confusión. Sonreí y le quité la duda, quizá algo que él nunca había contemplado. Con toda ligereza le dije, simplemente, ya no me gustas. No esperaba esa respuesta, y se quedó paralizado. Yo lo miraba sonriendo y le pregunté, ¿sabes que alguna vez me gustaste mucho, verdad, Adrián? Su silencio fue una aceptación implícita. Muchas veces había imaginado en qué circunstancias le diría esas 4 palabras, me gustas, en todas mis fantasías. Era algo hermoso y lleno de ilusión. Jamás pensé que llegaría un día en el que esas palabras saldrían de mi boca precedidas por alguna vez. Adrián es muy listo, y nos conocemos demasiado bien. Por eso supo que no era orgullo ni despecho, ni un arrebato de rabia. Era cierto, ya no me gustaba. No hacía falta decir más. Antes de separarnos, con un poco de duda le pregunté, ¿pero por qué? Él entendió lo que quería decir. Sabía que yo le preguntaba por qué. A pesar de saber que yo lo quería, había jugado a mantenerme cerca y lejos a la vez, con frialdad y calidez intermitentes, tratándome así a pesar de mi cariño de tantos años. Creí que no respondería, pero, tras un silencio, contestó, eres demasiado orgullosa, y yo entendí, sí, no me había aferrado a él desesperadamente. Tampoco me había mostrado como si solo él pudiera importarme. Cada vez que percibía un poco de frialdad o no sentía su afecto, de inmediato retrocedía a una distancia segura, siendo cortés y distante, volviendo a la posición de amiga. Así que me dio falsas señales, jugó con la ambigüedad, fabricó una ilusión de que me quería. Con Miriam, en cambio, fue mucho más tierno. Quizá,
En parte, lo hizo porque quería domesticarme. ¡Qué ridículo! Me di la vuelta y, antes de irme, le dije, adiós. No era una cortesía vacía. Aunque ya no estaríamos en la misma clase, en el mismo colegio inevitablemente nos volveríamos a ver. Solo que, cuando eso sucediera, los dos sabríamos que apenas seríamos conocidos que se saludan con un gesto de cabeza. Y eso está bien. Capítulo 9. Antes de las vacaciones, la última persona que vi fue, sorprendentemente, Miriam. Yo había ido al aula a recoger mis libros, pues después del inicio de curso me iría al grupo de letras y no volvería a esa clase. No sé por qué ella también estaba allí. Me miró y dijo, ¿charlamos? Subimos a la azotea, cada una con una Coca-Cola fría en la mano. Sonrió y comentó, esto cuenta como el día en que nos llevamos mejor. ¿Más tranquilamente? Giró la cabeza hacia mí. El viento agitaba su cabello largo. No pensé que renunciarías con tanta facilidad, dijo. Lo pensé un momento antes de responderle. Solo entendí que lo que se consigue peleando, calculando y compitiendo, no puede durar. Su rostro palideció un poco. Me miró con una sonrisa ambigua y preguntó, ¿lo dices por mí? No le respondí. Terminé mi último sorbo de refresco y le di un último consejo. Miriam, antes yo pensaba que Adrián o bien te quería a ti, o bien a mí, o quizá a las dos, solo que en distinta medida, pero después comprendí que, en realidad, no quiere a ninguna. La vi perder todo el color del rostro en un instante, aunque intentó aparentar calma. En el fondo ella también lo sabía. Cuando alguien te quiere de verdad, nunca te obliga a agachar la cabeza, a ceder, a soportar humillaciones ni a pasarte noches interpretando sus intenciones. Suspiré. Además, tú lo sabes mejor que yo, la supuesta complicidad entre tú y Adrián. ¿Cómo se generó? Él quizá lo llame destino, quizá por eso te trate diferente que a otros, pero un afecto envuelto en falsedad nunca será duradero. Un cariño que no dura, un afecto ambiguo e inestable, unas calificaciones pésimas en ciencias. No sé si Miriam se arrepentirá algún día, pero eso ya no tiene nada que ver conmigo, porque yo estoy de pie en mi propio futuro, y estoy completamente segura de que en ese futuro, no estarán ninguno de los dos.